Queremos resolver algunas ecuaciones más de varios pasos. En este video resolveremos estas dos primeras ecuaciones. Al observar los pasos anteriores, observe cómo podemos omitir el primer paso opcional porque no tenemos fracciones o decimales en nuestra ecuación. Paso 2. Queremos simplificar cada lado de la ecuación limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Entonces, mirando nuestra ecuación aquí, observe en el lado izquierdo, eso significa que desea distribuir los 3. Y mirando el lado derecho, porque tenemos este signo negativo aquí fuera de los paréntesis, podemos pensar en esto como 1 negativo y, por lo tanto, para borrar los paréntesis, distribuiremos 1 negativo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 3 veces negativo 5x, eso es negativo 15x, y luego 3 veces 7 es 21, entonces más 21 es igual en el lado derecho que tenemos negativo una vez negativo 12x, eso es positivo 12x, y luego tenemos negativo una vez negativo 129 que es positivo 129. Entonces tenemos más 129. Pasa 3. Queremos sumar o restar para aislar el término variable. Observe cómo tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Necesitamos los términos variables en un lado. Entonces, mirando el lado derecho, observe cómo tenemos este 12x positivo aquí y, por lo tanto, para deshacer esto, podemos restar 12x en ambos lados. Observe que en el lado derecho ahora tenemos 12x menos 12x que es 0, justo ahora tenemos 15x menos 12x negativo que es negativo 27x más 21 es igual a 129. Equals 129. Todavía estamos en el paso 3, queremos aislar el término variable negativo 27x, por lo que queremos deshacer esto más 21. Así que realizaremos la operación opuesta, lo que significa que restaremos 21 a ambos lados de la ecuación. Observe que 21 menos 21 es 0, por lo que ahora tenemos 27x negativo igual 129 menos 21. Es igual a 108. Paso 4. Vamos a multiplicar o dividir para aislar la variable. Negativo 27x significa negativo 27 veces x. Así que para deshacer esta multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados por un negativo 27. En el lado izquierdo, el negativo 27 dividido por el negativo 27 es igual a 1, una vez x es x. En el lado derecho 108 dividido por 27 negativo es igual a 4 negativo. Entonces nuestra solución es x es igual a 4 negativos. Observe que el paso 5 dice, compruebe la solución, lo que significa que si sustituimos 4 negativos por x en la ecuación, debería satisfacer la ecuación. Lo que significa que el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho. De nuevo si x es igual a 4 negativos. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Entonces en el lado izquierdo tendríamos 3 veces una cantidad. Negativo 5 veces negativo 4 más 7. Plus 7. Observe que el lado izquierdo es igual a 81 cuando x es igual a 4 negativos. Sí, por lo tanto, el lado derecho también debe ser 81 cuando x es igual a 4 negativos. Entonces en el lado izquierdo tenemos negativos. Entonces la cantidad negativa 12 veces negativa 4. Menos 129, cierra el paréntesis y escribe. Que verifica que nuestra solución es correcta. Mirando nuestra próxima ecuación, nuevamente podemos omitir el paso 1 porque no tenemos fracciones o decimales. Paso 2 queremos simplificar cada lado de la ecuación al borrar sus paréntesis y combinar términos similares, lo que significa que aquí queremos distribuir, lo que significa que aquí porque tenemos más 2 veces esta cantidad, distribuimos 2 positivos. Entonces tendríamos 3 y luego 2 veces negativo 6 y es igual a negativo 12 y, entonces podríamos escribir más negativo 12 y, o simplemente menos 12 y luego tenemos 2 veces negativo 8 que es negativo 16, que escribiremos como menos 16 es igual a 25 negativo. Todavía estamos en el paso 2 porque observe que tenemos términos similares en el lado izquierdo, tenemos 2 términos y. Así que seguiremos adelante y combinaremos estos 2 términos aquí. 3 y menos 12 y es igual a 9 y negativo. Entonces tiene negativo 9 y menos 16 es igual a 25 negativo. Pasa 3, queremos sumar o restar para aislar el término variable. Observe que aquí solo tenemos un término variable en un lado, por lo que vamos a aislar 9 y negativo. No queremos que esto sea menos 16 aquí, entonces deshacemos menos 16 agregando 16 a ambos lados de la ecuación. Negativo 16 más 16 es 0, entonces tenemos negativo 9 y es igual a negativo 25 más 16 es igual a negativo 9.
Paso 4. Multiplique o divida para aislar la variable. Bueno, negativo 9 y significa negativo 9 veces sí, por lo tanto, para deshacer esta multiplicación y resolver dividimos ambos lados entre 9. Negativo. 9 negativo dividido entre 9 negativos se simplifica a 1, una vez y es y. En el lado derecho tenemos 9 negativos divididos por 9 negativos, lo que equivale a 1 positivo. Entonces nuestra solución es y es igual a 1. No nos tomaremos el tiempo para verificar esta solución, pero es posible que solo desee verificar que la solución sea correcta. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la solución a la primera ecuación es x es igual a 4 negativos, y la solución a la segunda ecuación es y es igual a 1. Resolveremos las siguientes dos ecuaciones en la segunda parte. Gracias por ver.